Bienvenidos a un programa más de Página de Análisis desde las instalaciones del periódico Victoria. En esta ocasión tenemos pues la presencia de nuestros compañeros columnistas del periódico Alberto de la Rosa, que le agradecemos su presencia, y de Jesús Nevares. Buenos días, gracias por la invitación. Y también se encuentra el jefe de información, Mariano Cervantes, y columnista también del periódico Victoria. Buenos días. Buenos días. Pues vamos a empezar a tratar algunos temas que durante la semana consideramos relevantes, sobre todo en el aspecto político. Y yo quisiera empezar con un tema, pues justamente el día de ayer, el PRI a nivel nacional cambió su dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional y entra el senador Pedro Joaquín Caldwell en lugar pues, de Humberto Moreira, que como ya sabemos renunció al Comité Ejecutivo Nacional presionado pues de alguna manera meses atrás por el manejo de la deuda o el endeudamiento que se hizo siendo gobernador en el estado de Coahuila. Entonces, ¿cuál sería la lectura, Beto, en un principio, de la salida de Humberto Moreira, que ya se veía venir, y la entrada de Pedro Joaquín Caldwell, pues que muchos lo identifican muy cercano al senador Beltrones? ¿Cuál sería un comentario al respecto? Bueno, pues hay dos lecturas interesantes en torno a la salida de Moreira. La primera, pues, es todos los actos de corrupción por los cuales se ha señalado en el manejo discrecional de la deuda pública de Coahuila, que asciende a más de 30,000 millones de pesos. Aquí lo que se ve que el candidato ya único, Enrique Peña Nieto, pues cuida cada detalle, tanto así que no le gusta salirse de ese script. Y ese detalle, sin duda, pues es la losa que le representa a Humberto Moreira. Humberto Moreira, recordemos, llegó pues muy valiente a la dirigencia nacional del PRI, llegó atacando, haciendo rounds de sombra con el gobierno federal. Y bueno, pues la respuesta que le dieron al filtrar toda esa documentación que lo ponía entre la espada y la pared, pues causó tal efecto que lo orilló a que lo renunciaran de la dirigencia nacional. Ahora, lo grave de ahí también fue la falsificación, ¿no? Hubo Desde falsificación. Luego. Entonces aquí podemos observar que Moreira se sentía intocable por el proteccionismo de la maestra Elbaster Gordillo Morales. Recordemos que los Moreiras son los caciques del CENTE en esa entidad federativa. ¿Y qué ocasionó? Pues que la maestra negociara más posiciones para su partido político Nueva Alianza y dejar en la banqueta a Moreira. Esto por un lado, y la segunda, pues el poder político que sigue amasando Manlio Fabio Beltrones, que la declinación a favor de Enrique Peña no iba a ser nada más por su lindo copete, sino por tener todavía más acumulación de poder. Lo tiene en los poderes judiciales, en las estructuras del poder judicial, en las estructuras electorales, y ahora pues ya también el Partido Revolucionario Institucional con una pieza importante de él. Lo mismo va a ser en el reparto de las plurinominales del Senado y de la Cámara de Diputados. Entonces, el que está ejerciendo su patrimonio político, sin duda es Manlio Fabio Beltrones, que va a ser quien va a llevar la política de gobierno si es que el tricolor asciende al poder en el 2012. Yo creo que ya le estaba, el caso Moreira le estaba un poco pegando ya a la imagen, bueno, parte del PRI, también de Peña Nieto, ¿no? Quizás ahí se tome el momento y la decisión de separarlo, ¿no? Pues la verdad es que el caso Moreira es un caso muy emblemático para hacer una serie de interpretaciones. Un presidente del PRI que llega a bailarse a los del PAN y sale bailado, ¿no? O sea, como buen bailarín que es. Bueno, pero ganó las 5 elecciones, ¿eh? Que le tocaron. Claro, no, sí, las ganó, sí, iba hecho una fiera y estaba atinándole a todas. Nada más que a lo que le pegó, pero en el puro centro, fue a 34,000 millones de pesos que no se sabe dónde está. Y que, por cierto, 34,000 millones de pesos no es una minucia. Allá hay un paraguas en donde está vinculado mucha gente. Se está hablando ya del presidente del PT,
en Coahuila, en donde había recibido cantidades muy generosas, o una diputada del PAN que entre otras cosas tuvo una notaría pública para su hermana, en fin, una cantidad tan grande no puede ser concebida sin un paraguas de corrupciones fuerte, ¿no? Porque era una cantidad, fueron 19,000% de incremento en la deuda de Coahuila, pues ese es algo terrible. Y bueno, la renuncia de Moreira se puede entender como dos maneras: una renuncia institucional, pero un día antes el despido de quien pudiera tener ya las riendas políticas del PRI, que es de Peña Nieto. Un día antes de que renunciara, Peña Nieto dijo, pues debería de irse, pues prácticamente dijo, se va. Entonces, pues ahí ya no le quedaba más que formalizar el despido que el jefe del PRI le había hecho un día antes, ¿no? Lo despidieron y ratificó. ¿En qué contexto se da esta situación? Primero, en esa filtración que tuvo Federico Dorin y que tuvieron los del PAN, que la ventilan y que la estuvieron manejando desde la campaña política. Pero ¿por qué no prendió tanto esta situación en la campaña a la gobernatura? ¿Por qué prende más meses después, cuando ya queda como candidato, como práctico candidato, virtual candidato Peña Nieto? Pues prende porque sí le estaba dañando ya la imagen. En las elecciones dejaron pasar las cosas y dejaron que se llegara a la coyuntura para agarrar al momento más vulnerable al PRI y a su candidato, de que no podía permitir que esto se alargara sin tomar una decisión. Sí le estaba dañando a su imagen, definitivamente, y a la imagen del PRI. Sí, Mariano, ¿cuál sería un comentario sobre este tema? Una de las lecturas que a mí me atraen de esta situación es cómo hasta antes de la época panista en el gobierno federal, el jefe político del partido era al mismo tiempo el jefe político el jefe político del país era al mismo tiempo el jefe político del partido. El presidente de la República en la época priista era al mismo tiempo el jefe del PRI y nadie se lo discutía. Al último que medio se lo discutieron un poco fue a Zedillo, que fue el último, pero aún así, hasta su último minuto, el PRI siguió siendo muy leal y muy firme en la defensa del presidente. Viene la época panista, que se caracterizó de alguna manera porque el presidente y el partido llegaron a divorciarse, se distanciaron de su partido. Ahora apenas es precandidato, todavía no es candidato oficial, es el precandidato y ya es el jefe político del partido, y se visualiza que será el jefe político si llega a ser presidente, también simultáneamente, como en la antigua escuela, recuperando la vieja usanza. Y bueno, de alguna manera ya se veía, la salida de Moreira era inevitable, hubiera sido un suicidio para el PRI o para la candidatura de Peña Nieto permanecer con Moreira. No creo yo que hubiera sostenido una campaña con él al frente del partido. Ahora, Pedro Joaquín Coduel es dentro del PRI, lleva una trayectoria institucional pues grande, larga, desde muy joven ha estado dentro del PRI, fue gobernador de su estado, dentro del más joven creo del país, sino dentro de los más jóvenes, secretario de turismo, que por cierto él fue cuando empezó a apoyar el centro histórico, así como consciente en el 90, todas las lámparas que ven en el centro fue cuando estuvo Pedro Joaquín Coduel. Entonces sí tiene cierta trayectoria, pero ¿cuál será el mensaje institucional, la llegada de Pedro Joaquín Coduel como gente muy cercana a Beltrones? ¿Cuál sería, Beto, así una interpretación? Pues es la alianza que le digo con el hombre colmilludo, el viejo zorro que tiene en estos momentos el PRI, que es Beltrones, y sin duda que a Peña necesita más tenerlo de su lado que de enemigo, por todo la astucia, la habilidad que muestra Beltrones, que si él se lo propone, pues saca del carril al exgobernador mexiquense, ¿no?
Sin duda que pues no tiene imagen, pero tiene más tablas, más habilidad, más colmillo. Y pues ahí está, es una alianza de tres, porque también pues hay los demás poderes fácticos, que está la maestra Gordillo, que está el mismo clero, los mismos empresarios fuertes del país, de las televisoras, las telefonías. Entonces pues es un conjunto que tienen que repartirse el pastel equitativamente para que puedan gobernar, ¿no? Yo estaba leyendo el discurso hoy de Pedro Joaquín Caldwell ayer, que tomó protesta, y algo que señala mucho es que le pide al Ejecutivo Federal evitar inmiscuirse en las campañas, ¿no? Le pide, obviamente, pues muy contundentemente, evitar esa incorporación a las campañas. ¿Cómo ves tú ese mensaje? Bueno, en primer lugar, la llegada de Caldwell a la presidencia del PRI es guardar los equilibrios entre las fuerzas políticas internas. Y me parece que ahí hay una visión pues correcta de Peña Nieto, que no se vaya a convulsionar internamente el PRI, sino que se mantengan los contrapesos y los equilibrios políticos, sobre todo con la gente de Beltrones, que unida a la Bastida Ochoa, pues forman un bloque muy importante dentro del PRI, con el cual no puede tener ninguna fricción, ni la más mínima fricción, porque eso le debilitaría su campaña y debilitaría al PRI en un proceso electoral. Entonces, la primera interpretación es que es muy cuidadoso en preservar esos equilibrios políticos. Y bueno, en cuanto a los procesos electorales, yo no he escuchado ninguno en donde algún partido político no le pida a los ejecutivos estatales o al federal que no intervengan en el proceso electoral. En cada uno de los procesos electorales se hace. En algunos las intervenciones son muy cuidadosas, muy sutiles, muy inteligentes, pero en el caso de Fox como de Calderón, que tienen una estructura mental política más particular, les vale, ya se hacen, intervienen de manera muy abierta, no cuidan las formas. A lo mejor se calentó mucho ahora con esto de si intervino el dinero de la delincuencia en la elección de Michoacán, y que el presidente en persona, él personalmente está haciendo señalamientos, y ahí se calienta un poco más el ambiente, ¿no? Así es, y es un elemento que está ahorita prevaleciendo en el debate político, si fue prudente o no fue prudente el presidente de mencionar eso, ¿no? Cuando el Ejecutivo del Estado admite una situación de esas, me parece que él solo se está, entre otras cosas, él solo está reconociendo que no tuvo la posibilidad de controlar esa situación. Podemos concluir un poquito el tema diciendo que fue oportuno el cambio de Moreira. Yo creo que se tardaron. Se tardó. Yo creo que se tardó. Nosotros tardó, dijimos como bueno, 3 semanas antes. Sí. Comentamos que era inminente, ¿no? La salida, ¿no? Y urgente. Oye, ya que andamos un poquito por el rumbo del PRI, durante la semana, a principios de semana, el empresario Carlos Herrera, contundentemente al estilo que es, muy franco, muy directo, menciona que sería un suicidio para el PRI en el caso de que no vaya un candidato a senador por parte de La Laguna. ¿Cuál sería el mensaje de don Carlos? ¿Qué sería la interpretación? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No es correcto? ¿Cuál sería más o menos? Pues la verdad es que don Carlos hace esa declaración en un desayuno con el diputado federal Ricardo Rebollo. Es un desayuno de amigos, dicen. No fue desayuno de trabajo. Que fue el que intervino, fue el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, Guevara, Héctor Guevara, fue el que realmente convocó a ese desayuno. Bueno, finalmente, bueno, ese es el primer mensaje de que se superan o están en el proceso de superarse ciertas rispideces, ciertas diferencias en la comarca lagunera entre esos dos grupos. La segunda es de que no dice que debe ser candidata o candidato. Dice candidata o candidato. O sea, no hace un pronunciamiento por la diputada Leticia Herrera,
pide que sea un senador de Gómez Palacio. Y la tercera lectura es el suicidio. El voto de la comarca lagunera dejó de ser un voto de influencia política para la comarca. El voto de la comarca lagunera es definitivo para los comicios estatales. No hay que olvidar que el PRI gana la gubernatura gracias al voto de la comarca lagunera. Y no hay que descuidar eso. Y para mí, pues es una expresión muy acertada. Sería un suicidio y un debilitamiento político electoral muy serio ante una alianza de los grupos políticos, de una unidad de los grupos políticos en Gómez Palacio. Sería una imprudencia política no contemplar a un candidato o candidata para la senaduría de Gómez Palacio. Sí, dice, ingeniero, que mi percepción es de que ya el gobernador del estado debe de asumir la responsabilidad de haberse echado a dormir en los políticos priistas de la laguna o en el priismo de la laguna, y que ante ese resurgimiento o esa fiebre política que existe en esa región del estado, con un importante liderazgo ya nadie la detiene. ¿Por qué? Porque mucha estabilidad política ha venido de la comarca lagunera, no solamente en cuanto a validar y legitimar muchas acciones gubernamentales desde el sexenio anterior, sino también en el tema político. ¿Qué sucede? Que Jorge Herrera Caldera, cuando pues forma parte del proyecto de Ismael, el proyecto sucesorio, sabe perfectamente la poca presencia político-electoral que tenía en todo el estado y que necesitaba de la laguna para ganar. Es de todos sabidos la negociación que hace con el propio don Carlos antes de ser ungido como candidato a gobernador, que iba a la senaduría para la comarca lagunera y que la virtual y la mejor candidata ideal sería su hija Leticia. Cuando esto si no se da, primero ya está quebrantando el primer acuerdo. Segundo, le ha dado ya todo a la laguna, todo a los dos grupos, a las dos principales familias. Esto se le sale de control. ¿Por qué? Porque ya va empujando fuerte los liderazgos de la comarca lagunera. Fue la comarca lagunera quien viene a legitimar el cambio de rector en la universidad. Son los maestros de la comarca lagunera, liderados por Vicente Reyes Espino, que vienen a la sesión del Consejo Universitario, ¿no? Votan en bloque a favor ha sido, ¿no? Y legitiman el Consejo Universitario, donde ungen a Tomás Castro Hidalgo como rector. Y ahí está una posición fuerte, que es la Secretaría General de la Universidad para la comarca lagunera. Y así hay muchas cosas que el gobernador ha ido permitiendo que la laguna ya tenga mayor participación. Ahora, tal vez el canto de las sirenas le dicen al grupo en el poder que ya no se va a quitar a la laguna el peso de la laguna en caso de que uno de los dos, de los representantes de las familias de allá de Gómez Palacio, ocupe el Senado, porque ocupando la curul en la Cámara Alta, inmediatamente inicia una campaña veloz rumbo al 2016. Tiene que hacerlo, lo ha pregonado infinitamente que ganó gracias al voto lagunero, la toma de protesta fue en la laguna, entonces ya no hay vuelta de hoja, tiene que asumir esa responsabilidad el jefe político del PRI en ceder uno de los dos espacios de la fórmula al Senado al revolucionario institucional, a la laguna. ¿Qué sucede? Don Carlos y Rebollo advierten ya estas versiones que se han empezado a filtrar, de que para evitar suspicacias de que hay un pleito maquinado de Rocío Rebollo con la familia de don Carlos, cosa que es totalmente incierta, no puede ser ninguno de los dos, así que nuevamente quieren meter a rajatabla, vamos a meter dos de la capital, para evitar ahí malentendidos. Entonces, ahí está la primera advertencia de don Carlos. No es ninguno y es un suicidio político para el Partido Revolucionario Institucional y para la estabilidad política del actual proyecto de gobierno. Ahora, de acuerdo a números de como lo dijo Chuy, no de ahorita, de elecciones pasadas, e inclusive habló de sexenio, justamente la laguna era la reserva, por llamarlo así, priista, y con el que se ganaba realmente las elecciones estatales, ¿no?
¿Sí sería un suicidio en caso de que no fuera así? Por supuesto, si las elecciones recientes se limitaran únicamente al territorio cercano a la capital, el PRI perdería, como ha perdido varios distritos, varias veces en la capital. Se rescata o gana el PRI gracias al voto de Cuenca. Gracias a eso conserva el gobierno del Estado, se conserva la mayoría en el Congreso del Estado también, de modo que no sería, está muy precisa la apreciación de don Carlos. Por cierto, yo creo, así como Beto, que es muy probable que haya quienes tengan miedo al interior del partido de que uno de los posibles candidatos al Senado de La Laguna se posicione de tal manera que ya no lo puedan frenar rumbo a la gubernatura. Es una posibilidad y sí puede haber quien tenga miedo a eso y por lo tanto presionen para que sean candidatos de la capital. Luego dicen que tienen que ser candidatos los mejor posicionados. Y si a mí me preguntan o le preguntan a alguien aquí quiénes son los mejor posicionados, pues hay dos que yo veo: Adán Soria, indiscutiblemente, y Jorge Herrera Delgado. Son los mejor posicionados. Aguas, en la capital del Estado. Si me preguntan cuál es el posicionamiento de cualquiera de ellos dos, en La Laguna, en Cuencamé, en Mapimí, en Tlahualilo, en Lerdo, en prácticamente la mitad del estado y en muchos otros municipios de alrededor, díganmelo, si en Otaes o en Santiago Papasquiaro, y no. Ahí sí que pierden mucho con candidatos como Ricardo Rebollo, como Leticia Herrera, no se diga. Entonces, aguas, porque sí se puede cometer ahí un grave error, y por supuesto que no se equivoca. Hay que recordar también que don Carlos no se ha equivocado en algunos pronósticos que a muchos periodistas no les han gustado. Yo quisiera agregar una cosa muy pequeña. Se ha manejado que esta administración, esta administración, tiene el proyecto de 18 años, de tener 3 gobernadores para su proyecto político, empresarial o yo no sé, pero que es un proyecto de 3 sexenios. En esta visión de un proyecto de 3 sexenios, pudieran estar pensando en que deben de evitar que haya una perspectiva personal de alguien más que pudiera entrar dentro de ese proyecto de 3 sexenios. Y tomar la decisión de atajarlos para después negociar como se usa. Ahorita les decimos que no, al cabo de todos modos después negociamos con ellos. Si están utilizando ese criterio, muy peligroso, muy delicado. Pues sí, realmente es un tema importante que para el PRI, pues ahí está el mensaje, ¿no? Les vamos a esperar, ya faltan, quizás estamos a un mes de que ya a fines de enero, ¿no? Es cuando se vence el plazo para la inscripción de aspirantes o precandidatos del PRI. Primero serán senadores y luego diputados. Así es. Bien, pues también hay un tema importante que durante la semana se dio, que el día 1 cumplió la administración federal del presidente Calderón 5 años y estamos ya en la recta final del último año. ¿Cuál sería así una evaluación, diría yo, rápida y una visión del último año de gobierno del presidente Calderón? ¿Cuál sería? Pues generalmente se dice en las evaluaciones que hay luces y sombras. Pues yo veo muchas sombras y muy pocas luces, la verdad. Estamos metidos en una convulsión social muy, muy grave, muy delicada. A donde quiera que voltea uno hay una situación de inestabilidad. En educación, pues hay que acordarnos que la OSDE en su muestreo que hace, saca a México en el lugar número 34 de 34 países, o sea, el último en materia educativa. No hay una política educativa, hay la concentración de un poder dentro de la política, dentro de la educación, que es el de Elbester Gordillo, que por cierto, en un libro que habla algo así de la vida de Elbester Gordillo, se maneja que del 2009 para acá se le han entregado 200,000 millones de pesos. 200,000 millones de pesos al sindicato, pero que no se han utilizado para cuestiones sindicales, nadie sabe para qué, y que tiene el más sofisticado equipo electoral que el mismo Instituto Federal Electoral, y que es su arma de negociación. Ella desde antes ya sabe
un candidato en donde está su debilidad, va y la oferta le dice, yo te salvo, te hago ganar, sé dónde tienes tus puntos débiles a cambio de esto, y entonces se establece un control increíble. Él fue su bandera fundamental de Calderón fue ser el presidente del empleo. Está mal, está derrotado, tiene más de 1,5 millones de desempleados, más de los que recibió. Entonces está derrotado. Ya no digamos en la seguridad, que se constató que Felipe Calderón es un presidente de la intransigencia, que no permite permear otro tipo de ideas más que las que él ha decidido. No solamente grandes analistas en materia de seguridad, organizaciones, le sugirieron que cambiara de estrategia, que contemplara otros polos estratégicos, sino también organizaciones internacionales de mucho prestigio. A nadie escuchó. Entonces, es un presidente que toma decisiones, se casa con ellas, y no es fácil, y no las cambia, vaya. Para mí, los saldos sociales son muy lamentables, muy tristes, tanto en materia económica, pero no se diga, pues sí es cierto, tiene un guardado ahí en la macroeconomía y ha crecido pues las reservas del país, pero no han aterrizado en cuanto a bienestar social. Claro, o sea, somos un país donde hay más división entre los ricos y los pobres. Hay los ricos más ricos y hay más pobres, ¿no? Ya sale de 52 millones. 52 ¿no? millones. Tradicionalmente, históricamente, el último año de gobierno de los presidentes, desgraciadamente para el país, insisto, nos ha ido mal, ¿no? En una serie de circunstancias. ¿Cuál sería más o menos tu visión, Beto? Bueno, pues ya porque es el último año, ¿no? Ya este último año va a ser prácticamente de mero trámite, pero sin duda que el empecinamiento y la falta de rumbo, de estrategia del presidente Calderón, pues lo va a seguir a llevar a dar el último tirón políticamente en lo que se refiere a echarle toda la carne al asador, a ver si su partido político, Acción Nacional, puede pues despuntar o puede desestabilizar al PRI con la famosa guerra sucia, que todavía pues tiene expedientes, sobre todo a una losa que pesa en los hombros de Peña Nieto, que son los exgobernadores. Sin duda que pues tiene expedientes que usará en el ámbito político para sacar de balance al revolucionario institucional. Va a emplear la guerra sucia, va a dar el último tirón, y sin lugar a dudas que Felipe Calderón pues debe estar padeciendo una crisis psicológica, existencial terrible, porque pues va a pasar a la historia como el presidente que no pudo mantener el poder para su partido político, sino al contrario, que tuvo que caer en la regresión al partido político que dominó el país durante más de 70 años. Entonces, todo este panorama emocional, pues a ver cómo va a repercutir en el último año a Felipe Calderón, que sin duda pues se avisora será desastroso. ¿Quién está cuestionando en este momento más seriamente a el presidente Felipe Calderón? ¿Quién lo está cuestionando? Bueno, pues lo están cuestionando sus candidatos. El debate que traen, todos pegaron en cuanto a deficiencias graves de la administración pública. El pleito entre Cordero y Josefina Vázquez. Sí, que no es cierto que hubo política social y que fue muy débil y la otra no, pero es que tú no fuiste capaz de impulsar las reformas, pero todo le era pega. Parte del gabinete. Pues claro, sí, le pega al presidente. Precisamente esa es una observación que quería hacer, porque justamente empieza una etapa muy complicada para el presidente Calderón. A pesar de que llega a su último año de gobierno con un nivel bastante deteriorado en su desgaste, en su presencia ante la población, se va a enfrentar con condiciones muy adversas. Primera, como hay proceso electoral, él se va a ver impedido absolutamente de hacer promoción institucional o promoción oficial hacia su obra, hacia sus programas, hacia sus acciones. El presidente no va a salir en la tele, es decir, en los promocionales, esos que vemos para vivir mejor, etcétera, o como dicen, gracias al gobierno del presidente de la República, sin decir el nombre, va a tener un veto oficial, legal,
para aparecer en los medios. Hasta julio va a poder regresar el presidente. Y mientras tanto, durante todos estos meses, se va a enfrentar un golpeteo diario. Le va a pegar el PRI, le va a pegar el PRD, le va a pegar el Verde y le va a pegar el PAN. Los panistas no pueden salir a la calle, no pueden salir a la campaña a decir que todo está bien. No pueden salir a decir que el empleo está bien, que la seguridad está bien, que son las principales demandas de su agenda inclusive. Entonces le van a tener que pegar al presidente. Entonces, todos contra el presidente. Pobre de Felipe Calderón en los meses que se le avecinan. Entonces le va a quedar un margen muy pequeño de tiempo para tratar de medio mejorar su imagen. Estamos hablando de imagen, porque ya hablar de cosas más a fondo, como se refiere a la política social, a los logros sociales de la política, pues es así que las cuentas pues no son tampoco muy favorables. Pues bueno, esperemos que el pronóstico para bien de México sea más halagüeño para el mismo gobierno federal, no porque pues repercute desgraciadamente en la población. Alguien habló de biografía, ¿no? Se ha comentado durante cuando menos 8 días, sobre todo pues ya ahora en todos los medios, la pifia que hizo Peña Nieto al confundir el nombre de una autora, ¿no? De un libro, que después lo hizo también Cordero y posteriormente también lo hizo el actual secretario de Educación del DF, del Departamento del Distrito Federal, y aspirante también a jefe de gobierno. Pero ¿cuál sería realmente? ¿Hubo desgaste? ¿Va a repercutir en la variación de los votos? ¿Le pegó a Peña Nieto en su porcentaje de ventaja que lleva? Hablan unos que sí, otros dicen que no, que es una cuestión mediática, en fin. ¿Cuál sería más o menos así una interpretación? Pues en estos momentos de convulsiones sociales, de grandes incertidumbres, tenemos la necesidad de reír. Y a mí me parece que debemos de agradecerle a Enrique Peña Nieto que nos dio la oportunidad de hacer muchos chascarrillos, de que surgiera la creatividad natural del mexicano, y que pues en estos días han sido muy relajados, ¿no? Gracias a Peña Nieto. Yo creo que, y lo escribí, ese no es el problema de que sepa o no sepa autores, ¿no? El problema es que se fue a meter a un lugar que no debería de haber entrado nunca. La Feria Internacional del Libro de veras es una cosa impresionante. Yo he ido 3 veces, esta vez no pude ir porque no tuve larga, pero es una cosa impresionante. Se encuentra uno deambulando a los premios Nobel, se encuentra uno deambulando a los mejores escritores del país y de América Latina y de los países invitados. En ese caso fue Alemania. Son eventos culturales de una alta relevancia. Me parece que está considerada como la segunda más importante del mundo, la primera continental. Entonces me parece que fue un grave error de su equipo haber pretendido aprovechar el espacio de la Feria Internacional del Libro para llevar a Peña Nieto. No es que lea o no lea, eso es que nadie está obligado a leer. Su trabajo es ser político, hacer análisis sociales y dar alternativas de solución. Aquí en México no se lee, entonces ya porque no lee el mexicano debería haber buenas políticas de lectura, pero esa no fue la situación es que se fue a ventanear en el lugar más inadecuado. Ahora, repercutirá realmente en la ventaja que lleva, bueno, todas las encuestas hablan de 20 puntos, ¿no? Para arriba. Sí. Bueno, va a repercutir, pero va a bajar en esas encuestas, pero no precisamente por la pifia bibliográfica. Todo candidato cae en la declive natural, en esa parábola que se va presentando conforme va avanzando el proceso electoral. Recordemos que Peña pues empezó con mucho tiempo de anticipación y conforme vaya avanzando los meses va a ir experimentando esa caída. Lo que nos refleja en esto, ingeniero, es primero la debilidad que pues sí puntualizaron muchos analistas políticos nacionales, de la vulnerabilidad de Enrique Peña Nieto, puesto que no debe siempre, es el prototipo del político actual, o sea, y lo vemos en Durango. En Durango, en el PRI de Durango, están preparando jóvenes
sin capacidad de raciocinio ni de razonamiento. O sea, están preparando jóvenes bonitos, quiten el bigote, peínenlo bien, vístanlo bien, denle clases de oratoria, ya tienen quien les hace su discurso, quien les dice cómo se mueva ante las cámaras, y ya nada más, preséntese ante el escenario que le llenan, aquí está su discurso y es todo suyo. Pero no pueden salirse de allí porque ya no saben cómo reaccionar. Es lo que pasó con Enrique Peña Nieto. Supuestamente el señor va a presentar un libro de su autoría a un foro donde se dan cita a los más grandes literatos del mundo y de México, va a presentar su libro, y se sale del script con una pregunta sin chiste, y ahí está la debilidad del marketing político, ¿no? O sea que no todo es mercadotecnia. Segundo, lo que yo quiero decirle, que muchos políticos quieren darse tintes de intelectualidad al escribir libros, al escribir en los editoriales de los periódicos, cuando sabemos que tienen gente contratada ex profeso. Entonces, por Dios, ahí está un ventaneo, como dice Chuy, a la debilidad y a la fachada que quieren dar de intelectualidad los políticos. Si dice Peña Nieto que no tiene tiempo de leer, entonces ¿a qué horas tuvo tiempo de escribir un libro? Si los que estamos aquí sabemos el tiempo que nos lleva, 2 horas mínimo escribir una columna, pues ¿a qué horas le va a dar el tiempo de escribir el libro, ¿no? Hay una pregunta que le hacen precisamente a Beto, dice que por qué da por hecho que el PAN pierde las elecciones, cuando Peña Nieto es el único que va bajando en la última encuesta, presentada hoy en el noticiero de Víctor Trujillo Broso. Yo No hablan veo. de 6 puntos abajo sí, en la preferencia. en un mes que bajó. Y dice que por qué da de hecho que pierde las elecciones. No por hecho, sino que ahorita el que tiene más fortaleza es el PRI, lo que yo le estaba comentando, ¿no? Va a ir caminando el proceso, falta ver cuáles son las armas que tenga escondidas el presidente Calderón, con que ha sido, pues, lo que le ha dado resultado ha sido la guerra sucia del español Antonio Solá. Pues falta ver qué beneficios le trae y si puede, pues, por lo menos puntear. También hay que no descartar la presencia de Andrés Manuel López Obrador, a ver qué resultados le trae ahora su estrategia amorosa, sublime, de querer mandar mensajes de amor, no de rebeldía. Entonces falta ver cuál va a ser ese crecimiento todavía. Sí. O sea, todavía es muy aventurado dar por hecho un resultado. Ahora, ¿cómo consideran las campañas del 2012, pues ya el próximo, que de hecho ya estamos inmersos, cuál sería, desde su punto de vista, lo que va a ser más visible, vamos? Hablamos de guerra sucia, que es inevitable en cualquier campaña política. Unos dicen que qué bueno porque sí se da cuenta uno de algunas cosas, otros dicen que no debe ser. Pero lo que sí es indiscutible es que las campañas negras como estrategia van a seguir. Pero por otro lado dicen, no, es que ya el electorado está harto pues de escuchar descalificaciones y quiere oír propuestas, quién le resuelve su problema y cómo se compromete a resolverlo. ¿Cuál sería de las dos las que más pudieran pues ser más importantes, ¿no?, para el elector? Yo creo que la estrategia que yo avisoro en este momento es la negociación y el acercamiento de los candidatos con los poderes fácticos, sobre todo con el sector empresarial, con el alto sector empresarial. Algo que está teniendo, le está imprimiendo mucha atención López Obrador con los empresarios regiomontanos, que hay una fuerte inclinación de un grupo importante ya. Cuando más juntó 400. Se están pronunciando por él, inclusive están renunciando al PAN. Pero esto conlleva a que me parece que los empresarios están pidiendo más civilidad y que la guerra sucia, los ataques, el surgimiento de documentos, de la vida privada, divierte a un sector de la ciudadanía, pero no aporta nada, ni le da seriedad ninguna, y me parece que ya estamos entrando a rechazar ese tipo de cosas. De campaña. Y los empresarios y la gente que define mucho los procesos electorales de su posición de fuerza van a pedir que no se frivolice
ni se juegue de esa manera con el proceso electoral. Ese es lo que yo, O sea, mi escenario previsible. Va a ser más de propuesta que de descalificación. Sí. Beto, ¿cómo lo ves? Más de... El proceso electoral que se inicia va a ser mucha descalificación, mucha guerra sucia, mucho pataleo. Lo que hemos visto ahorita ha sido, por ejemplo, en las redes sociales, pues apenas va haciendo probaditas de lo que se avecina. Sin duda que va a ser una saturación, va a ser pues una de las batallas más campales y encarnizadas que pueda haber, ingeniero. Hablando de saturación, justamente el 18 de este mes empiezan a emitirse en medios de comunicación, sobre todo electrónico, 221,000 spots diarios en todo el país. Entonces nos van a saturar, ¿no? O sea, hasta en la sopa vamos a tener, ojalá sean propuestas, ¿no? Yo Sí, siento, a propósito de esto, que el que haya campañas negras, el que haya descalificaciones, el que haya ataques y patadas por debajo de la mesa, es inevitable. No lo van a poder impedir ninguna autoridad electoral, ni ningún acuerdo entre candidatos, ni ningún convenio de civilidad, nada va a impedir que se sigan dando. ¿Y quién lo va a propiciar? Los mismos estrategas políticos de los candidatos. Es parte de su preparación, es parte de su paquete que ofrecen. Obviamente no se hacen responsables, si no se lo atribuyen a ellos ni a nadie, se lo van a atribuir a alguien, a un fantasma, pero el ataque va a salir. Y a lo mejor se pueden cuidar la radio y la televisión, a lo mejor se puede cuidar un poco en los periódicos, que es más libre, pero donde no se puede cuidar es en las redes sociales, ahí se va a distribuir todo. Y precisamente ahí está uno de los grandes debilidades de Enrique Peña Nieto, en redes sociales. Hay que recordar que él entró al Twitter apenas el 8 de noviembre, hace un mes y un día que él tiene cuenta de Twitter. Y es precisamente a través de Twitter donde se han reproducido una serie de críticas y señalamientos, algunos serios cuestionamientos a su calidad intelectual o su calidad cultural, y otros en plan de chascarrillo, en plan que de por broma cierto, por meramente. seguidores ya rebasó a todos en un mes, más de 152,000, ¿no? Aunque también hay el señalamiento, y a través de las mismas redes sociales, de que la mitad de esos seguidores son fantasmas. Son seguidores que no tienen ningún seguidor. O sea, se creó la cuenta y se le puso seguidor, y se creó otra cuenta y se puso... Los troles, ¿o cómo se llama? No, los troles son los que atacan por encargo. Pero estos son cuentas que alguien creó 10 cuentas y todas siguiendo a Peña Nieto, y nadie está detrás de esas cuentas. Bueno, la debilidad es tal que empezó en esta temporada, y ahora son precisamente esas redes las que han reproducido y se han generado uno de los principales, ahí sí que ataques, porque ya no fue chascarrillo, fue ataque. A algunos en chascarrillo, a Peña Nieto se dio a través de aquel retweet que hiciera su hija, llamando a la prole y a los pendejos que son envidiosos y por eso critican. Y a muchos sí les indignó, cuando finalmente pues es frivolidades, o sea, claro, no pasa de ahí. Una de las cuentas que hacen los ingenieros electorales, los estrategas, es apostarle a ver, ¿dónde se define la elección? La elección se define entre los que leen, y la verdad es que no. No, claro que no. La elección se define entre la masa que le va a hacer caso a la televisora, que va a ver el spot que va a escuchar el spot en la radio, los que van a ver las banderolas en la calle. Los estrategas electorales le siguen apostando a esa masa que no lee, y que sí ve televisión o que sí oye radio. Y por eso no tiene mucho, como dicen, va a seguir predominando más el Face que el book en la lectura. Bueno, me están comentando ahí los compañeros de controles que están varios cibernautas que mantienen un buen debate en el chat con los temas que estamos viendo, unos a favor, otros en contra. Le mandamos un saludo, ¿no? Pues sí, a toda la raza que sigan ellos de los Twitter. Respetamos su punto de vista, ¿no? Y de lo que se trata, ¿no? Bueno, hay un... Y eso es muy importante porque se convierte uno en promotor de la confrontación de ideas. Es lo más qué importante. Bueno, sí, qué bueno. Y que haya tolerancia. Claro, ¿no? Sí. Bueno, hay un tema local que a mí me llama la atención, hablando justamente de decisiones políticas, el caso de Aispuro. ¿A qué me refiero? De que yo tengo conocimiento que todavía no está definido por parte de Acción Nacional si Aispuro se incorpora al PAN para poder aspirar, en este caso, a una senaduría o a ser candidato a la senaduría, que no se define, y por otro lado también el caso del PRD y el Movimiento Ciudadano lo están
esperando a que decida si se va por ese lado. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Porque estamos prácticamente pues, a unos días, unas horas de que termine el plazo en Acción Nacional para el registro de los aspirantes y se percibe que no hay una decisión en ese caso de Aispuro, ¿no? Yo me acuerdo cuando fue candidato a la gobernatura, dijeron que había aceptado la candidatura después de haberse reunido con Felipe Calderón. Yo no sé si sea cierto o no sea cierto, pero se manejó mucho. Y creo que Aispuro pudiera estar esperando reunirse con alguien para algo y que no se le ha podido abrir esa posibilidad. ¿No será que quién le garantiza? Es que Aispuro siempre ha estado acostumbrado a jugar a la segura. Sí, y creo que no se le ha abierto esa ventana hasta ahorita, esa puerta que él quiere abrir no se ha abierto totalmente. Pero, y entonces sí, no pero ¿cuál será la prioridad de él? La segura es ir en el primer lugar de la fórmula. En la Acción Nacional con el PAN, ¿no? Así es. Sí. Ahora, en el caso que no se diera, supuesto caso, contendría por parte de la coalición del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, pero con pocas expectativas, ¿no?, de ganar. No, pero Fíjense que no tanto, Yo sí no considero, porque el que tiene ahorita los votos es Aispuro. Sí. Aispuro no ha dejado de alimentar su coto, su bastión en los municipios, de visitar, de hacer recorridos, y sobre todo una cosa importante que tiene Aispuro es que es el ícono de la inconformidad. O sea, toda la inconformidad que hay contra el sistema gubernamental, pues la tiene José Rosas Aispuro Torres. Entonces él tiene un patrimonio político sólido, que sin duda que por el partido que lo postule podrá él dar la pelea importante, pero siempre y cuando, lo que le digo, vaya en el primer lugar de la fórmula para que pueda entrar por lo menos de primera minoría. Si es que en el PRI no hay una hecatombe de que el gobernador pues quiera imponer sus candidatos y que siga el conflicto de la laguna, en fin, todo ese tipo de cosas. Yo tengo la percepción de que Aispuro, sus propias cuentas, sus propias mediciones de él, las internas, es una percepción mía, ¿verdad? Yo siento que precisamente ellos y su equipo, él y su equipo valoran que la alianza de izquierda no es suficiente para ganar. Yo siento que por eso no se han ido todavía, porque también me queda claro que para Aispuro lo de menos es si es azul o es amarillo o es rojo. No le veo que esté buscando dónde hacer su proyecto político de acuerdo a una ideología. No veo que él esté buscando llevar a la realización su manera de pensar, sus sentimientos profundos ideológicos, sus convicciones políticas. No las veo. Lo único que veo es el interés pragmático de obtener un puesto en el Senado. Punto. Yo no veo a Aispuro preocupado por ideas, por propuestas. ¿Qué va a hacer de empleo? ¿Qué va a proponer del aborto? ¿Qué va a proponer de seguridad? No, lo veo preocupado por ganar un espacio en el Senado. Entonces, siento que si no se ha ido al PAN, no es porque no quiera, es porque no lo han invitado todavía, porque todavía no le han asegurado el lugar, la posición. Lo han invitado a afiliarse, pero no lo han invitado a ser el candidato en el primer lugar de la fórmula. Le ofrecen el segundo, por supuesto que no acepta. Claro que no. Por supuesto que no. Y en el PRD, bueno, en la alianza sí tiene la puerta abierta. Todos lo reciben con los brazos abiertos, pero él no se va, a menos que le digan que no en el PAN y que acá le garanticen una muy buena posición en las listas nacionales de llegar a una curul. No creo que se vaya si no tiene ese candado. Pues sí, realmente pues ya estamos a poco tiempo de saber cuáles son de alguna forma los posibles ya candidatos de los diferentes partidos y coaliciones, y bajo ese esquema se podrían hacer análisis ya un poquito más de posibilidades de unos y otros, ¿no? Como partido y como personas, incluyendo encuestas, que ya nadie cree mucho en las encuestas, ¿no? No. La de la Rubet, ¿o cómo se llama? Rubert, Gisela. Rubet. ¿No le crean ustedes a Gisela? Eso dijo que iba a ganar la Cocoa. Ella era la que pues estaba también asesorando fue, a la Cocoa. Fue la asesora. Es más, lo dijo en también, su Twitter. Y en de su que momento la pronosticó triunfos aquí en el estado de Durango que no 20 ocurrieron. puntos de diferencia traía. Oye, pues muchas gracias. Realmente el tiempo se nos acortó hoy con la amena plática de nuestros amigos columnistas. Entonces quiero agradecer nuevamente a Beto de la Rosa, su Gracias, presencia, ingeniero. Chuy Nevares Gracias. y Mariano Cervantes. Y pues recordándoles que a partir de mañana este programa
estará en nuestra página de internet y a la vez invitándolos para que la próxima semana nos acompañen quizás en el último programa de página de análisis del periódico Victoria. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa. Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango.